era para evangelizar al pueblo judío. Y como dice el pastor Hugo, tengo un trasfondo judío y quizás no he mencionado eso en alguna clase, en alguna otra clase acá, pero este, mi abuela, ah, ella fue polaca, ella murió ya hace como 15 años atrás, pero ella fue polaca judía y estuvo en los campos de concentración de la Segunda Guerra Mundial. Y de ahí entonces, bueno, se hereda por la parte materna mi mamá y bueno, y yo, ¿verdad? Mi hermano y yo heredamos entonces tenemos esa ascendencia judía. Cuando niño recuerdo que nos llevaba mi abuela con mi mamá a la sinagoga, ¿ok? Íbamos y ahí andábamos como niños, ¿verdad? Entonces, crecí en un ambiente no realmente judío, pero un ambiente más no religioso, ¿no? Pero vamos a hacer una cosa, hermanos. What? Tenemos el capítulo 11 de Romanos y lo que quiero hacer en la noche de hoy, hermanos, es ir a través de ese capítulo y, y voy a ir exponiendo un poco. Vamos a ir a través de todo el capítulo y eso nos va a preparar hacia el final, para compartir un poco de la evangelización para el pueblo judío. Entonces, este, voy a acomodar acá un momento mi pantalla. Ya son las 33, ¿verdad? Ya están llegando más hermanos. Permítanme abrir acá mi Biblia también. Entonces lo que vamos a hacer, hermanos, es que vamos a ir a nuestras Biblias, ahí el libro de Romanos, y quiero que tengan su vista puesta ahí. No estoy muy seguro, Pastor Hugo, cómo manejas la clase, pero si los hermanos quisieran tomar nota, o yo no sé si ellos ven la clase grabada luego, pero bueno, hay toda la información que vamos a mirar a través del capítulo 11 de Romanos. Entonces va a ser mucha información. Pero voy a tratar los temas que son relevantes para lo que vamos a hablar hacia el final. ¿Ok? Entonces, bueno, si empezamos a mirar, hermanos, en el capítulo 10 de Romanos, ¿ok? Si vamos a traer la lectura de ese capítulo, surge la pregunta acerca del destino de Israel como pueblo escogido de Dios. ¿Ok? Y quizá la pregunta que surge ahí, ¿ha terminado Dios con ellos? ¿Ha sido Israel reemplazado por la iglesia? Y en el capítulo 11 entonces, el apóstol da respuesta a esas preguntas. Entonces comenzamos ahí en el primer versículo del capítulo 11 y dice, digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? Es la primera pregunta que el primer texto en este capítulo, ¿ok? Y cuando habla de desechado acá, hermanos, el término implica, la traducción significa rechazo, repudio. ¿Ok? Y esto era una cuestión seria porque tenía muchas implicaciones, sobre todo con la fidelidad de Dios, ¿verdad? A las promesas que le había hecho a los padres, ¿verdad? La validez de los pactos que hizo con Abraham, con David, ¿verdad? El nuevo pacto que se lee en Jeremías, Pero no sé si ah, sea romano. la credibilidad del testimonio cristiano de los judíos. Hermanos, si pueden cerrar sus micrófonos, por favor. Ok, la credibilidad del testimonio cristiano de los judíos. Había muchas cosas acá, hermanos, que estaban puestas en tela de dudas. Ok, cuando el apóstol hace esa pregunta, ¿ha desechado Dios a su pueblo? Y hermanos, la respuesta que él da aquí en este versículo es en ninguna manera. Y si nosotros estudiamos el libro de Romanos y vemos que el apóstol Pablo usa en reiteradas ocasiones esa manera rotunda de negación, ¿ok? Que él hace acá, dice, en ninguna manera, lo que está diciendo, no, para nada. Dios no ha desechado a su pueblo. Y hermanos, cuando hablamos de su pueblo, está hablando del pueblo de Israel, de la nación de Israel. ¿Ok? Tengamos eso siempre presente aquí. Es el pueblo de Israel, el país, el grupo de los que eran los israelitas en el tiempo en el que Pablo está hablando. Y él dice, y él da respuesta, y él da razón de eso, porque también yo soy israelita de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. Y él dice, no ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció. ¿Ok?
Entonces, Pablo no solamente habla o niega enfáticamente, ¿verdad?, que Dios haya desechado a su pueblo, pero él ofrece evidencias contundentes. Primeramente, él habla de sí, una evidencia personal. Él mismo se presenta como una prueba viviente de que Dios sigue salvando a los israelitas. ¿Ok? Y él habla él se identifica como israelita, ¿verdad?, que es descendiente de Jacob, heredero de las promesas. Él habla que es de la descendencia de Abraham, que es parte del pueblo del pacto con el que Dios había hecho, ¿verdad? El pacto que Dios había hecho con Abraham. Y habla de la tribu de Benjamín. Entonces Pablo primeramente demuestra aquí en este versículo, en esta respuesta, que hay, primeramente, él es una evidencia, una muestra de que Dios no ha desechado a su pueblo. Ok, y él continúa diciendo, no ha desechado a su pueblo al cual antes conoció, hermanos. Y Pablo lo que está haciendo acá es citando al Salmo 94:14, cuando dice la palabra de Dios ahí en Salmo 94:14, porque no abandonará a Jehová a su pueblo, ni desamparará su heredad. Ok, y esto es algo muy característico de Pablo, hermano. El apóstol Pablo, él hace aseveraciones, él hace afirmaciones y después él dice, ¿no? Como está escrito, él cita siempre, hermano, las escrituras en el Antiguo Testamento para demostrar que lo que él está hablando no es algo humano, es algo que viene de Dios. Nosotros estamos teniendo, yo estoy predicando en la iglesia ahora en el libro Romano, vamos por el capítulo 3 y ya desde enero estoy predicando en romano, ¿ok? Y eso es lo que yo suelo hacer en mis predicaciones. Y se ve mucho esa expresión que él usa ahí, de ninguna manera, ¿ok? Pablo es muy enfático al marcar esa distinción, hacer negación de esas preguntas que pueden surgir en el conflicto que hay entre, ¿verdad? Israel y la iglesia y el plan de Dios que tiene para, ¿verdad?, para ambos grupos. Entonces, continuando la lectura aquí en el versículo 3 dice, ¿o no sabéis qué dice la escritura acerca de Elías? Y miren lo que, nuevamente, ¿o no sabéis qué dice la escritura? Nuevamente, hermanos, vean que Pablo es un modelo a seguir en cómo él predica. Pablo está predicando y él siempre está citando las escrituras. ¿O no sabéis qué dice la escritura acerca de Elías? ¿Cómo invoca a Dios a, contra Israel diciendo, Señor, a tus profetas han dado muerte y tus altares han derribado y solo yo he quedado y procuran matarme? Pero, ¿qué le dice la divina respuesta? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. Entonces, Pablo recurre aquí, hermano, a un momento histórico que nosotros podemos leer en el libro de Primera de Reyes en el Antiguo Testamento. ¿Ok? Cuando la apostasía de Israel estaba en su apogeo bajo Acab y Jezabel, que el culto de Baal había reemplazado la adoración a Dios, los profetas de Dios habían sido asesinados y Elías pensaba, hermano, que él era el único fiel que quedaba. Pero dice la divina respuesta revela, hermanos, una verdad que está vigente hoy en día, hermano, y dice, Dios había preservado 7,000 fieles y eran hermanos desconocidos de él. Y aquí hay un principio clave, hermanos, que debemos entender, ¿ok? Que en los momentos de mayor apostasía, Dios preserva a un remanente fiel. ¿Ok? En medio de los tiempos, de las grandes tribulaciones, ¿verdad? Siempre, hermanos, hay un remanente fiel que Dios está manteniendo en la historia. Este, Vamos a continuar acá. El versículo 5 y 6 dice, así también aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. Y si por gracia ya no es por obras, de manera que la gracia ya no es gracia. Y si por obra ya no es gracia, de otra manera la obra no es obra. Entonces, fíjate que Pablo que hace acá, él dice que así aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. Fíjense, hermano, que esto, sobre todo pastores que están acá, ¿verdad? Esto es un modelo que nosotros debemos imitar. Pablo, ¿qué hace? ¿Ok? Él habla, ¿verdad? Menciona la historia, ¿verdad?, de Elías ahí, de Primera de Reyes. Y entonces él dice, así también aún este tiempo. Entonces él está, de alguna manera, mostrando la continuidad, ¿verdad? Que Dios, de la obra de Dios, de cómo Dios actúa cuando
hace ese paralelismo entre los tiempos de Elías, ¿ok? Y ahora la era apostólica, el tiempo del apóstol Pablo. Y él habla entonces, en este tiempo, ¿verdad? Hay un remanente actual. Y la base de la elección, hermanos, es que han sido escogidos por gracia, que ha habido salvación por gracia. Ese remanente que existe no es por méritos nacionales, no es por méritos religiosos, sino por la gracia de Dios. ¿Ok? Y eso tiene que servirnos a nosotros de alerta para algo, hermano. El que seamos cristianos, ¿ok? El que hoy en día podamos de alguna manera vernos, ¿ok? Como el Israel de hoy en día, que Israel no ha reemplazado, o la iglesia, pero no ha reemplazado a Israel, pero hoy estamos en la dispensación de la gracia y la responsabilidad hoy en día está en nuestros hombros. ¿Ok? Eso es lo que nos tiene que alertar o hacer a nosotros entrar en conciencia, hermano, de que así como en el tiempo de Israel, Israel tenía la responsabilidad de llevar el mensaje de Dios al mundo. Hoy en día lo es la iglesia. Y la iglesia, mi querido hermano, mi querida hermana, no es el pastor, no es el pastor. La iglesia no son los ladrillos, los bloques de las paredes, el techo. La iglesia, ¿sabes quién es? Tú y yo. ¿Ves? Tú y yo somos la iglesia. Entonces, si hemos sido salvos por gracia, ¿ok? Así como aquel remanente que hubo en aquel tiempo, la pregunta que me hago, ¿verdad? Oye, ¿somos nosotros parte de ese remanente en este tiempo de apostasía? Pues, y aquí hay algo que nosotros tenemos que estar mirando. Y ya voy a ir llevando, hermanos, voy encaminando esto hacia ese punto final de hablar de la evangelización de los judíos, ¿ok? Pero ah, quiero que vayamos, es importante que vayamos a través de este capítulo y que prestemos atención, ¿ok? Como les dije, hay mucha información acá, pero nos va a llevar hacia una conclusión y nos va a dar una buena perspectiva y un buen entendimiento, ¿ok? De cómo, ¿verdad? De elementos claves para compartir el evangelio con el pueblo judío. Voy a continuar acá en el versículo 7, dice, ¿qué pues? Lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado y los demás fueron endurecidos, como está escrito. Nuevamente, fíjense cómo está escrito. Dios les dio espíritu de estupor, ojos con que no ven y oídos con que no oigan hasta el día de hoy. Y David dice, sea vuelto, perdón, su convite en trampa y en red, en tropezadero y en retribución. Sean oscurecidos sus ojos para que no vean y agóbiale la espada, perdón, la espalda para siempre. Entonces Pablo lo que hace, hermano, es un contraste acá. Habla por un lado del remanente alcanzado, ¿verdad? La justicia por fe. Y habla por otro lado de los que fueron endurecidos, ¿ok? De aquellos que han rechazado, hermanos, al Mesías, ¿ok? Y su corazón ha sido endurecido. ¿Ve? Y entonces Pablo lo que hace acá es presentar unos pasajes bíblicos. Él cita, por ejemplo, Isaías 29:10, cuando habla del espíritu de pudor. Menciona Deuteronomio 29:4, cuando habla de los ojos que no ven y oídos que no oigan. Salmo 69:22, ¿verdad? Y 23, hay una serie de juicios, hermanos, descritos ahí. El punto es que estas citas, hermanos, establecen que el endurecimiento de Israel, hermanos, no era algo fortuito, algo inesperado, sino todo lo contrario, algo que es parte del plan divino que estaba ya escrito en la escrita y en la palabra. Pablo está citando aquí lo que se estaba, lo que era en aquel entonces la Biblia, que es nuestro Antiguo Testamento. ¿Ves? Y de ahí vienen estas citas, hermano. Y es algo que yo, como les dije hace un momento, es algo muy repetitivo en el apóstol Pablo. Entonces, en estos primeros 10 versículos acá de Romanos, hay algunos elementos que son relevantes para el evangelismo de los judíos, hermano. Primero, Dios afirma que no ha rechazado a su pueblo, ¿ok? Y miren, presten atención. Dios afirma que no ha rechazado a su pueblo. Ok, eso es importante entenderlo, es importante, hermano, para la evangelización del judío. Al judío, hermanos, no se le puede entrar em, chocándole la fe. ¿Ve? Y ya voy a hablar más de eso, incluso con mi propia
voy a hablar un poco de mi testimonio, ¿no? Pero esto nos habla, nos enseña que primero, ¿verdad? Que Dios afirma que no ha rechazado a su pueblo, y se refiere al pueblo de Israel. Establece que la identidad judía no se pierde al aceptar a Jesús. Y eso, hermanos, es importantísimo. Hay que marcar eso como que, ¿verdad? En resaltarlo en letras rojas. ¿Ok? No se pierde la identidad judía cuando se acepta a Jesús. ¿Verdad? Porque eso es lo que Pablo, él muestra en sí mismo. Y él explica que la salvación siempre ha sido por gracia mediante la fe y nunca por obras, hermano. Y estos pasajes lo que hacen es que nos proporcionan la esperanza de que el endurecimiento no es la palabra final de Dios hacia Israel, hermano. Entonces, es importante mirar con la perspectiva evangelística, ¿verdad? Esto que estamos mirando en este momento. Voy a continuar. Ahora, a partir del versículo 11 hasta el 24, se nos habla del propósito del tropiezo de Israel. ¿Ok? Y nosotros vemos un doble tropiezo, era un doble propósito en el tropiezo. Primero, la naturaleza. Dice la palabra acá en el versículo 11. Digo, pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? Y nuevamente Pablo responde con esa contundencia, en ninguna manera. ¿Verdad? Entonces aquí la pregunta es que si la caída de Israel es definitiva e irreversible, y él nuevamente dice en ninguna manera. Israel ha tropezado, pero él no ha caído definitivamente. Y él dice, pero por su transgresión, y aquí estamos mirando, hermano, ¿verdad? El doble propósito. Vino la salvación a los gentiles para provocarles a celo. Y dice, si su transgresión es la riqueza del mundo y su defección, la riqueza de los gentiles, cuánto más su plena restauración. Es tremendo, hermano. Entonces, primero vemos un propósito inmediato acá y es la transgresión, ¿verdad? Vino a los gentiles para salvación. ¿Ok? Pero a su vez, cuando Pablo está predicando, él está hablando de provocar a celos, ¿ok? A su pueblo. Y esto, hermano, es un enfoque bíblico. Pablo está entendiendo por qué Pablo habla de esto, porque él dice provocarles a celos, hermano. Pablo, recuerden que era un fariseo y él entendía, él conocía mucho la escritura. ¿Ves? Por ejemplo, en Deuteronomio 32:21 dice, yo los moveré a celos con un pueblo que no es mi pueblo. Fíjense, yo les moveré a celos con un pueblo que no es mi pueblo. Y Pablo está entendiendo lo que está sucediendo en este tiempo. Dios le está dando el discernimiento de mirar en la escritura, hermano, a lo que está sucediendo en este tiempo. Y estos celos, hermanos, no se tratan de envidia destructiva, sino de un anhelo restaurador de mirar que Dios está obrando en el pueblo gentil y pensar que el pueblo judío se está quedando rezagado. Y la pregunta es, ¿Dios nos ha abandonado? Y Pablo dice, no, para nada. ¿Verdad? Y fíjate lo que dice acá. Pablo dice, porque a vosotros hablo gentiles. ¿Verdad? Le está hablando a los gentiles, le está diciendo, mira, hay un propósito en lo que está sucediendo. Por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio, por si en alguna manera pueda provocar a celos a los de mi sangre y hacer salvos a alguno de ellos. ¿Saben una cosa, hermano? Aquí hay algo que es digno de reflexión y quiero que presten atención a esto, ¿verdad? Hay algo que que es importante prestar atención a esto. Pablo dice que por si en alguna manera pueda provocar a celos a los de mi sangre. Miren, hermano, yo les voy a decir algo. Escúcheme. Un judío no siente celo por un cristiano, lo aborrece. Un judío ve a un cristiano como una apostasía. Hay que entenderlo. Cuando el judaísmo tiene la visión de monoteísta de que solamente Dios, el Padre es Dios, y cuando venimos los cristianos e introducimos la figura de Jesucristo en esto, escúchenme, eso no produce celo, no le produce admiración a un judío. ¿Ves? Eso es una realidad. Entonces, si nosotros queremos evangelizar a un judío, tenemos que pensar que esa persona no nos va a recibir con agrado. Yo no sé
cómo, cómo poder expresarlo, quizás menosprecio. Hay un orgullo, hermano, escúcheme, hay un orgullo judío. O sea, ponte un momento en los zapatos de un judío y saber que ha sido el pueblo que Dios escogió con un propósito, ¿ves? Y cómo vemos en el Antiguo Testamento cómo Dios peleó por su pueblo. Y sentirse los herederos de la promesa de los padres de la fe, ¿ok? Es tremendo, hermano. Entonces, cuando nosotros tengamos en mente evangelizar a un judío, no creamos, no vayamos con altanería, no vayamos con altanería, porque un judío ve al cristianismo con lamento, como esta gentita, ¿ves? Y es lamentable, le estoy diciendo, gente que no es conversa, gente que no es conversa. Miren, cuando yo era niño, cuando yo era niño, mi abuela no me enseñaba mucho del judaísmo, porque, porque la familia de mi abuela fue exterminada en la guerra. Yo conocí una prima de mi abuela hace unos 15 años atrás en Argentina, en Buenos Aires. Ella me contó cosas que mi abuela nunca me contó. De hecho, mi abuela estuvo en campos de concentración, ella tuvo traumas y ella nunca quería hablar de nada. Pero esa prima de mi abuela me dijo que la familia de mi abuela, en el momento que comenzó la guerra, eran de unas 200 personas. Y al terminar la guerra, terminaron vivos como 7 u 8 nada más. Uno de esos fue mi abuela. Yo, ah, yo estuve con ella en su casa ahí en Buenos Aires, eh, y hablé con su esposo, con el esposo de la tía de mi abuela, que era judío también. Él perdió a toda su familia, toda su familia. Y hay algo en el corazón de los judíos respecto a la Segunda Guerra Mundial, y es que ¿por qué Dios permitió que eso sucediera? Y muchos judíos se han apartado de Dios porque su corazón se ha puesto en contra, ¿verdad? Por el resentimiento que hay en contra, ¿ok? de lo que ha sucedido recientemente con esa guerra. Mucha gente fue asesinada, hermano. Y hay un resentimiento en el corazón de los judíos con eso, mayoritariamente hablando. Quizás las generaciones más nuevas, los nietos quizás, de esa generación, que yo soy nieto, ¿ok? Quizás los bisnietos, sobre todo quizás más los bisnietos, ya no tienen esa cuestión, ¿verdad? Pero si son personas que están conectadas en una primera o una segunda línea con personas de esa generación, les aseguro, hermanos, que tienen algo por ahí. Entonces, hay que tener mucho cuidado cuando uno se acerca a un judío, ¿verdad? Y simplemente decirle, mira, ¿sabes qué? Tú estás mal, te vas al infierno porque la Biblia lo dice. Sí, es la verdad, pero si tú lo quieres ganar para Cristo, no le des por ahí. ¿Ves? Mi mamá, hermano, yo les voy a decir algo, mi mamá, yo no creo que ella sea salva, ¿ok? Y cuando yo fui salvo, ella dijo que mi abuela podría estar revolcándose en la tumba por mi culpa, imagínense. Tengo un tío que está en España que no puede escuchar que le hablen de Cristo porque se pone como el demonio de Tasmania, ¿ok? Entonces, hay una reacción emocional, visceral, ¿ok? Sobre todo personas que han estado involucradas con el tema de la guerra, por no comprender por qué Dios, que escogió a ese pueblo, permitió el holocausto. ¿Ves? Y eso es algo, hermano, que está en la generación, todavía alrededor de nuestra generación hoy en día. ¿Ves? Entonces, Pablo aquí está diciendo, hermano, o sea, yo le comparto esto para tratar de hacerlos un poco sensible a lo que Pablo está tratando de hacer y el reto que eso implica para nosotros. Pablo dice, por si en alguna manera pueda provocar a celos a los de mi sangre. O sea, ¿cómo un cristiano hoy en día, ¿verdad?, va a provocar a celos a un judío? ¿Cómo
debe ser el testimonio de un cristiano para que un judío diga, al mirarlo, quiero ser como esa persona, quiero ser como esa persona. ¿Ves? Y eso es, hermano, motivo de reflexión, porque vivimos un cristianismo muy raquítico, hermanos, que no conocemos ni siquiera la Biblia. Es que ni la sabemos. ¿Ves? Ahí vamos, hermanos, ¿de qué va la Biblia? Entonces, yo sé que hay algunos acá, ¿verdad?, que están nuevos en la fe y tienen que, hermanos, escuchen, leer la Biblia y estudiarla, más que a nivel devocional, estudiarla, aprenderla, a saber de qué se trata, a aprender las doctrinas, a conocer a Dios. ¿Ves? Es importantísimo. Es importantísimo, hermanos, conectar al Antiguo con el Nuevo Testamento. Pablo dice, porque en el versículo 15 ahí, porque si su exclusión es reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión sino vida entre los muertos? Y aquí Pablo está revelando esta perspectiva histórica de la redención, hermano, que no está completa sin la restauración de Israel. Esto quiere decir que la conversión futura de Israel es un evento significativo en la historia de la humanidad porque ya está, hermanos, dicho, está profetizado. Habla de que su admisión será vida entre los muertos. Y entonces Pablo desarrolla aquí en los siguientes versículos, 16 al 24, la metáfora, ¿verdad?, del olivo. Si las primicias son santas, también lo es la masa restante. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. ¿Ok? Entonces aquí está Pablo estableciendo un principio, una conexión entre Israel y sus orígenes santos, ¿verdad? Que a pesar de la incredulidad de Israel, que sigue conectado con su herencia, ¿ok?, de ese pacto que Dios hizo con los padres de la verdad, con Abraham y con las siguientes generaciones. Pues si alguna de las ramas fueron desgajadas y tú siendo olivo silvestre has sido injertado en lugar de ella y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo, no te jactes contra las ramas. Y si te jactas, sabe que no sustenta tú a la raíz, sino la raíz a ti. Hermano, esto es una bofetada a esa idea de la teología del reemplazo, ¿ok? De la teología reformada, de donde está el tema del calvinismo, ¿ok? Y los presbiterianos y este montón de gente que andan bien chueca con este tema de la teología reformada. ¿Ok? Los gentiles, hermanos, no reemplazan a Israel, sino que son injertados en su herencia. ¿Ves? Y Pablo le da aquí, hermano, una dosis de realidad al pueblo cristiano. Hay algo que es lamentable, lamentable dentro del cristianismo, y es, hermano, la existencia de antisemitismo. Hay cristianos, los que apoyan la teología del reemplazo, que creen que la iglesia ha reemplazado a Israel y que Israel ha quedado en polvo, en nada, ¿ok? Promoviendo, hermanos, el antisemitismo, promoviendo, ¿verdad?, sentimientos en contra del pueblo elegido de Dios, del pueblo judío, ¿ves? Y eso es un error, hermano, que no tiene, este, que no tiene nombre. Les voy a decir algo. Parte de eso, ¿ok?, de esa idea genera ese rechazo de los judíos hacia los cristianos. Esa idea de desecho. Y Pablo, eso es lo que está aclarando en este capítulo. Él está diciendo, Dios no ha desechado a su gente. ¿Ve? Y él dice, pues las ramas, dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Bien, por su incredulidad, dice, fueron desgajadas, pero tú por la fe estás en pie. Y dice, mira, una advertencia, no te ensoberbezca, sino teme. Porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. ¿Ves? Y aquí este diálogo, estas palabras del apóstol, hermano, aplasta cualquier sentimiento de superioridad gentil que desafía la actitud triunfalista hacia el judaísmo. Aquí no hay nada como que, ¿verdad?, una batalla entre el judaísmo y la iglesia. ¿Ok? La iglesia se impuso sobre el judaísmo para nada, hermano, para nada. Mira pues la bondad y la severidad de Dios, la severidad ciertamente para con los que creyeron, pero la bondad para castigo. Si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Y aún ellos,
si no permanecieren en incredulidad, serán injertados, pues poderoso es Dios para volverlos a injertar, porque tú, si tú fuiste cortado de que por naturaleza es olivo silvestre y contra naturaleza fuiste injertado en buen olivo, cuánto más esto, que son las ramas naturales, serán injertados en su propio olivo. Aquí Pablo, hermano, le está dando una lección a los gentiles y le está diciendo, no te creas, hermano, no te creas que Dios ha desechado al pueblo judío. Aquí hay plan de Dios para esta gente. ¿Ok? Y para una muestra, ¿verdad? Un botón, para una muestra, yo mismo. Pues entonces, Pablo aquí lo que está haciendo en esta porción es mostrando ese equilibrio de Dios, la bondad y la severidad de Dios, ¿verdad? La condición del gentil que permanece por la bondad y la esperanza en Israel, ¿verdad? Que aún ellos serán injertados. Entonces, esto lo que nos muestra, hermano, es una nota de esperanza, ¿verdad? Y respalda, hermano, toda la revelación de Dios y confirma el poder de Dios para restaurar. Si nosotros pensamos la relevancia de esto, hermanos, para el evangelismo del judío, ¿ok? Primero, hermanos, tenemos que recordar la primicia histórica de Israel. Israel está ahí, ¿verdad? Y por un tiempo apartado, pero un día Dios, ¿verdad? Los volverá a injertar ahí. Presentar el Evangelio como un complemento. Esto es clave, hermanos. Mire, el Evangelio debe presentarse como un complemento y no como un reemplazo. Debe presentarse como la continuación del plan de Dios, ¿verdad? Y no como que, mira, olvídate de esto, quítate tú para ponerme yo. Por eso es que he querido ir a través de este capítulo para que entiendan lo que Pablo está diciendo. No cometamos el error de tratar de evangelizar a judíos, a decirle, mira, quítate tú para ponerme yo, tú estás mal, yo estoy bien. No, no, la estrategia es, vamos a darle continuidad, ¿verdad? A la obra de Dios que comenzó en tu pueblo. Si al judío se le habla de la continuidad del plan de Dios, hay más posibilidades, hermano, de ganarlo que simplemente, ¿verdad? Decirle, tú estás mal, Dios ha desechado y ahora me ha puesto a mí. No, hombre, hermano. Primero que es antibíblico y segundo, la arrogancia del gentil no creo que sea más que la arrogancia del judío. Y si nos vamos a poner, ¿verdad? Y si el gentil se va a poner de pico y pala, ¿verdad? De frente a ir de arrogante contra el judío, le voy a decir algo, ahí se va a levantar una barrera, ¿verdad? Que va a ser indestructible. Ya muy probablemente has perdido la oportunidad que tenías de compartir el evangelio, ¿verdad? Con un judío. ¿Ves? El evangelio hay que mirarlo como una continuación del plan de Dios que inició con el pueblo de Israel. ¿Ves? Este, Vamos a continuar acá y llegamos entonces, hermanos, a la parte cumbre de este pasaje, de este capítulo, y es la revelación del misterio, ¿verdad? Acá en estos versículos que viene a continuación, dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos. Entonces Pablo habla, ¿verdad? De esa revelación, ¿ok? De ese misterio, perdón, dice que no lo ignores. Y cuando Pablo habla de no ignorar, hermano, se refiere, ¿ok? De ese misterio, perdón, se refiere a una verdad que previamente está oculta, pero que ahora está revelada, ¿ves? Que ahora está revelada. Fíjate, Efesios, voy a leer unos versículos acá. Efesios 3, los primeros 7 versículos dice, por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús por vosotros, los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo, lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos del hombre, de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Y dice, versículo 6, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipe de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio.
del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. Hermano, el propósito de lo que Pablo está diciendo es no seamos arrogantes, hermano, no seamos arrogantes. Hay un misterio que se está revelando. Dios nos está bendiciendo y ha permitido el endurecimiento de Israel para que tú entres, seas injertado, para que haya bendición. Es la promesa que Dios le hizo a Abraham, que en él serán benditas todas las naciones de la tierra, hermano. Y Dios, aquí estamos en el momento en la venida del Señor Jesucristo, es cuando se está cumpliendo la promesa que se le hizo a Abraham. Pero es que el pueblo no entendía, hermano, y siguen sin entender muchos de ellos, pero estaba dicho, estaba profetizado de que el corazón de ellos se iba a endurecer. Y dice acá, continuando en el versículo 25, que ha acontecido a Israel endurecimiento, y dice, en parte, pero mira, hasta hay un momento en el que eso se acaba, dice, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Cuando, hermano, ¿sabes qué significa? Cuando se haya terminado la dispensación de la gracia. Y luego todo Israel será salvo. ¿Ves? Entonces habla de ese endurecimiento en parte. Y dice que es temporal. Dice que hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y la plenitud de los gentiles lo que significa es el cumplimiento del propósito divino para las naciones en esta dispensación, hermano. La promesa que hizo Abraham. ¿Ve? Y dice, y luego todo Israel será salvo. Ahora, miren, cuando hablamos, la palabra de Dios dice aquí, todo Israel, hermano, se está refiriendo, ¿verdad? A la nación de Israel, al pueblo de Israel, ¿ok? Y, y esto es así, hermanos. Mira, primero porque mantiene la coherencia de todo el argumento de Pablo. Se entiende muy bien cuando vamos a través de todo el libro romano. Ok, estamos mirando todo lo que Pablo está hablando acá. También esto que está afirmando Pablo acá, hermano, ah, de alguna manera honra la distinción que Pablo mantiene entre Israel y los gentiles, ¿verdad? Y explica pasajes proféticos, porque nuevamente, mira, aquí a continuación, nuevamente el apóstol Pablo dice, como está escrito, ¿ves? Entonces, nuevamente Pablo cita, hermanos, al Antiguo Testamento para hablar de algo tan importante como esto, ¿ves? Pablo le está diciendo, ¿verdad? Que ha habido endurecimiento en el corazón de Israel, en el pueblo de Israel, y se lo está diciendo porque le está diciendo, no quiero que ignores esto, no lo ignores para tu propia perdición. ¿Ve? Y dice, como está escrito, vendrá de Sión el libertador, hermano, que apartará a Jacob de la impiedad. Y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Es una cosa, hermano. Este es el corazón del evangelio para el judío. Que le hagas entender que Dios está ahí. Dios no ha abandonado a su pueblo. Dios no ha abandonado a su pueblo. Y fíjate algo, si Cristo viene dentro de 100 años, por decirte algo, el judío, por quererse mantener judío, va a morir y se va al infierno. Se va al infierno. ¿Ves? Y si Cristo viene en este momento, ¿verdad? Esa persona no va a ser hallada, va a haber el arrebatamiento de la iglesia y hermanos, el punto es este, de que el judío, sobre todo el que está dolido por el holocausto, cuando tú le muestras que vendrá de Sión el libertador y vendrá y salvará a todo Israel, es una reconciliación del judío con Dios. El judío tiene que entender esa parte, ¿ve? De que Dios tiene un plan
para la nación entera. ¿Ves? Ahora tú que eres judío estás acá conmigo. Que no se te vaya el tren, que no se te vaya el camión. No permita que se te vaya la vida y no seas parte del plan de Dios. Acepta a Cristo como tu Salvador. Es el plan. Y ya voy a hablar de eso un poquito más adelante para ver un poquito mejor el Evangelio. Pero si entendemos esta parte, hermano, de ayudar al judío a mirar el amor de Dios para con él, a mirar de que hubo un holocausto. Pero sabes una cosa, aquí estás tú hoy. Yo te he preservado la vida a ti hoy, para que hoy sea el día en que conozcas a tu libertador, a tu salvador. Esa es la parte, hermano, que necesita entender un judío. ¿Ve? Y dice, como está escrito, vendrá de Sion libertad. Ahí está la esperanza, hermano. Que si algún judío perdió la esperanza, ahí está la esperanza. Algún día viene, ¿verdad? A traer a toda la nación. Ahora yo te voy a decir algo. Asegúrate de que tú estés con ese libertador y que tú seas parte de ese pueblo. Porque mientras que esto no suceda hoy en día, ¿verdad? Estamos, ¿verdad? Con el mensaje del Evangelio, es lo que vamos a ver un poquito más adelante. Entonces, Pablo dice, ¿verdad? Como está escrito. ¿Qué está escrito? Bueno, Pablo está citando, ¿verdad? Vendrá de Sion el libertador, es una referencia mesiánica, apartará de Jacob la impiedad, la purificación nacional que vemos. Esto lo vemos en Isaías 59, versículos 20 y 21, hermano. Pero él también cita a Jeremías 31, 33 al 34, aludiendo al nuevo pacto. Este será mi pacto con ellos, una relación renovada cuando yo quite sus pecados, es verdad, el perdón divino. Y entonces esto, hermano, estos pasajes lo que hacen es confirmar que la restauración de Israel está profetizada en las Escrituras. Y cuando se habla de esa profecía, hermano, hay que ayudar a la persona a entender que es por amor, porque Dios ama a su pueblo. ¿Ves? En estos días yo estaba hablando en la iglesia, hermano, yo estaba predicando en la iglesia, y hay algo, una de las cosas que yo como pastor he visto que ha sido más difícil de, de abordar es cuando una persona no creyente fallece y es miembro, es una persona querida de un cristiano. ¿Ves? Por ejemplo, alguien fallece su mamá y su mamá no fue salva. Y está la persona mal, mal. Y es duro. Yo les confieso, hermano, era algo que yo no, yo no veía con mucha claridad antes. Y yo estudiando apologética, yo buscaba respuestas ahí. Pero yo escuché un día a un pastor dando un mensaje y dijo las siguientes palabras. Mira, am, no podemos hacer nada con lo que ya pasó, ¿ves? Y si tu mamá o tu papá o quien sea falleció y no recibió a Cristo, ya hoy en día no se puede hacer nada. Pero si tu abuelita, si tu tía, si tu tío no han recibido a Cristo, hoy es el día para que vayas y le prediques de Cristo. Ahí sí puedes hacer algo y convertir, hermanos, una tragedia en un motivador para ir a ganar las almas de las personas que amamos. ¿Ves? Entonces, cuando nosotros le hablamos a las personas de la restauración de Israel, ¿verdad? Que está profetizada en la Escritura, es hablarles del amor de Cristo por la nación de Israel, hablarles del amor de Dios por la nación de Israel. Y pueden preguntar, ¿qué pasó con lo que pasó? Lamentablemente, no podemos hacer nada con el pasado, pero hoy puedes hacer mucho con el futuro, empezando por tu futuro. ¿Ves? Esta cita, ¿verdad? Que Pablo hace acá, este, eh, muestra la profecía en la restauración de Israel. Y esa redención, hermano, es espiritual, no es algo político, ¿no? Porque el punto es que muchos judíos no creyeron porque estaban esperando un líder político, un rey que los liberara de la opresión en la que vivían.
¿Ve? Y es una redención espiritual, ¿ve? Así que en cuanto al Evangelio, versículo 28, así que en cuanto al Evangelio, son enemigos por causa de vosotros, ¿ve? Está hablando aquí a los gentiles. Son los judíos enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a la elección, son amados por causa de los padres. Y esta parte es fundamental, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Por un lado, ¿verdad? Vemos esa tensión, ¿verdad? Enemigos pero amados. Enemigos en cuanto al evangelio, pero amados en cuanto a los padres. ¿Ve? O sea, hay una contradicción. Hermanos, tienen que entender algo. Para un judío es particularmente difícil aceptar a Cristo por estas razones. ¿Ves? Es complicado, hermano. Es complicado. Y un cristiano, un judío que está dudando de la fe o que se está aproximando al cristianismo por un buen testimonio, por una predicación del evangelio, porque el Espíritu está obrando en su corazón, está batallando con esa dualidad, con esa tensión. ¿Ves? Pero Pablo dice, irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Cuando habla irrevocable se refiere a que sin arrepentimiento, o sea, Dios no se arrepiente de esto, o sea, Dios no va a cambiar los dones y el llamamiento. Y cuando habla de dones acá, hermano, escúcheme, se está refiriendo a lo que leemos en Romanos 9, voy a leerlo acá, 3 al 5 que dice, porque desearía yo mismo ser anatema, separado de Cristo por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, que son israelitas, de los cuales son la adopción, escúchenme, la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas. Y no solamente ese, sino que continúa de quienes son los patriarcas, de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Y ahí están los dones irrevocables. Esto no se le quita al pueblo judío porque Dios así lo ha decidido. Y cuando él habla de los dones y el llamamiento, está hablando de la elección histórica de Israel como pueblo de Dios, ¿verdad? Del cual todo esto vino. ¿Okay? Entonces, esta declaración, hermanos, afirma que Dios no revoca sus compromisos y que sus promesas con Israel siguen, hermanos, en pie, independientemente de la desobediencia temporal del pueblo judío. ¿Ve? Malaquías 3:6 dice, yo Jehová no cambio, por eso los hijos de Jacob no habéis sido consumidos, porque es irrevocable, hermanos, Dios no cambia. ¿Ve? Y ya estamos llegando al final acá de esto, porque como vosotros también en otro tiempo erais desobedientes a Dios, pero ahora habéis alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos, así también a estos ahora han sido desobedientes para que por la misericordia concedida a vosotros, ellos también alcancen misericordia, porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. Y aquí este pasaje lo que está hablando es una simetría acá, ¿verdad? De lo que es la justicia de Dios, de lo que es la obra de Dios. Por un lado, la desobediencia judía lleva a la misericordia de los gentiles, pero después la misericordia de los gentiles, ¿verdad? Por celo, llevará a la misericordia judía. Entonces, el propósito que estamos viendo acá, hermanos, no es condenatorio, sino es mostrar la misericordia de Dios. Que Dios, mira, hermano, esto es tremendo, hermano. Miren, Dios permite que todos experimenten su propia incapacidad para que todos puedan entonces experimentar la gracia divina. Yo estaba leyendo hoy de que para aceptar a Cristo no tienes que desechar, no tienes que dejar atrás tu intelecto, tienes que dejar atrás tu orgullo, ¿ves? Dejar atrás tu orgullo. Dios permite que todos experimenten su incapacidad para que todos podamos experimentar la gracia de Dios, pero no la vamos a poder experimentar si nosotros no dejamos atrás nuestro orgullo. Y yo les comencé diciendo hace un rato que en el pueblo judío hay orgullo, hay un orgullo de ser mero, mero, el pueblo de Dios y lo dice la Biblia. Es tremendo, hermano.
Es muy difícil cuando tienes ese gentilicio encima y simplemente dejarlo. Verá, por el testimonio de un cristiano o por las palabras de un cristiano que por lo general tiene un testimonio, verá, más o menos ahí. Un día sí, un día no, otro día tampoco, un día más o menos, 2 días tampoco. Y así vamos en la vida cristiana. Y nos están viendo y dicen, ¿cómo esta persona va a creer que yo me voy a bajar de las estrellas, verá, el rango, el prestigio que tengo de ser judío para meterme a hacer aquello? ¿Ves? Porque lamentablemente, hermano, y es la realidad, y la Biblia lo dice, que, ¿verdad? Que tenemos que poner los ojos en Cristo. Porque es que la realidad es que los hombres ponen los ojos en los hombres. Y el no salvo, el no creyente, incluyendo el judío, si nos ve a nosotros comportándonos de mala manera, hermano, sin honrar a Dios en nuestras vidas, nunca, nunca le vamos a producir ese celo de que Pablo está hablando acá, para que ellos quieran venir a la salvación. Y ya termina acá este pasaje, este capítulo, cuando dice, oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Que, nada más esa expresión ya es suficiente para una predicación completa hasta 2 piezas. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos, porque ¿quién entendió la mente del Señor o quién fue su consejero o quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él y por él y para él son todas las cosas. Y qué bonito termina. A él sea la gloria por los siglos. Amén. Qué tremendo, hermano. Qué tremendo. La incomprensible sabiduría de Dios en su trato con Israel y los gentiles nos tiene que conducir, hermano, a una alabanza, a glorificar a Dios, como lo dice el apóstol acá. A Él sea la gloria por los siglos y por los siglos. Amén. Entonces, hermanos, miren, me quedan, ¿verdad?, unos minutos para cumplir la hora y voy a hablar de esto acá, ¿ok? Un enfoque, con todo esto que he hablado, un enfoque para compartir con los judíos, ¿ok? Primero, hermano, es importante que estudiar la Biblia. No podemos, hermanos, pretender predicar lo que no conocemos, ¿verdad? Así es sencillo. Ay, pastor, es que yo ni saqué ni la preparatoria. Ok, hazte doctor, magíster, licenciado en la palabra de Dios. Acabo de decir, no lo hiciste en el pasado, no sacaste algo secular. Bueno, hazlo ahora en el presente. ¿Ves? Entrégale tu mente al Señor, entrégale tu tiempo al Señor, dedícale tu vida al estudio de su palabra para conocerlo. ¿Ves? Nosotros queremos, hermanos, compartir el evangelio con los judíos. Debemos familiarizarnos con las profecías mesiánicas. Isaías 53, Salmo 22, Miqueas 5:2, qué bonito ese pasaje, ¿verdad? Hay que comprender, hermanos, la conexión entre los sacrificios levíticos con el sacrificio de Jesús. Cuando, cuando Dios empezó realmente a molestarme en el buen sentido de la palabra, en el que ya se me hacía irresistible. Yo estaba en un momento en mi vida, hermano, que yo no, que yo no estaba en momentos, digamos así, de una desesperación ni nada. Yo estaba en un momento en mi vida súper relajado. Y de pronto Dios empezó ahí a hablar. Este, Les voy a contar una historia muy breve. Este, Fui y yo no era, obviamente, creyente, pero tenía el trasfondo judío. Me compré una Torá. Fue en ese tiempo que fui a visitar a la abuela, a la hermana de a la prima de mi abuela en Buenos Aires. Argentina tiene una de las comunidades judías más grandes en Latinoamérica. Este, y me fui a una librería judía y me compré la Torá. Y me la llevé. Yo estuve viviendo después un tiempo en Australia y ahí me encerré en mi cuarto a leer la Torá. Y adivinen qué, no entendía.
No entendía cómo le sucedía al eunuco cuando, ¿verdad? Va el camino ahí, este, y le habla. No entendía la escritura, ¿ve? Y yo leí hasta que un día entendí todo. Cuando me predicaron el evangelio y pude entender la obra de Dios en el Nuevo Testamento. Y fui salvo, hermano. Pero después yo tenía problemas, porque yo decía, ¿qué significa esto de que un hombre lo matan en una cruz, derrama sangre y eso me da salvación? No tiene sentido. Es que no tiene sentido. Esto ganó sentido para mí cuando yo entendí los sacrificios levíticos, cuando yo vi el propósito del sacrificio levítico ahí en la Torá. Yo la tenía adelante de mí y no la entendía. Tenía los ojos velados y cerrados. Entonces, si uno ayuda a entender, hermano, al judío, que la obra, los sacrificios levíticos apuntan al sacrificio de Jesús, eso es un antes y un después. Un antes y un después. Otro punto, estudiar las festividades judías, hermano, y su cumplimiento en Cristo. Las festividades judías apuntan hacia Cristo, ¿no? Entonces, esas son cuestiones básicas que nosotros debemos estudiar. Tenemos que tener actitud, hermanos, de humildad. Primero, reconociendo que la salvación vino a los judíos. Juan 4:22 dice, vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos porque la salvación viene de los judíos. Y eso hay que reconocerlo. Segundo, humildad. Segundo, respeto. Hay que valorar, hermanos, la elección que Dios hizo del pueblo de Israel y mostrar ese respeto. Romanos 11:29 dice, así que en cuanto al evangelio son enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a la elección son amados por causa de los padres, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Humildad, respeto, amor genuino, hermano. Fíjate, Pablo ora por ellos en 10:1, dice Romanos 10:1, hermano, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Ahí tenemos amor genuino, razón de oración para salvación. ¿Ve? Entonces, con esto en mente, hermano, ¿verdad? Teniendo un conocimiento de las escrituras hebreas o el Antiguo Testamento, ¿verdad? Su conexión con el Nuevo Testamento, con la obra redentora del Señor Jesucristo, las profecías, con la actitud correcta, hermano. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Tratamos de establecer puntos de conexión, hermano, ¿verdad? Hablar de el Dios de, ¿verdad? Abraham, Isaac y Jacob tiene un plan eterno para Israel y de él es del que te quiero hablar, ¿verdad? Las promesas de Dios para Israel siguen en pie, como lo vimos ahorita en el versículo ahí en Romanos 11:29. El Mesías que nosotros esperamos ha venido y vendrá de nuevo a cumplir esas promesas para con Israel, entre otras, ¿verdad? Entonces, es importante, ¿verdad? Conectar, pero es importante también presentar la necesidad de la salvación, porque se trata de predicar el evangelio. ¿Ves? Primeramente, mostrar de que todos somos pecadores, como dice Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos, todos, ¿ves? Y eso se puede empezar a personalizar más, se puede traer hacia el judaísmo cuando leemos, por ejemplo, Romanos 7, versículos 7 al 11 dice, ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto, y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero viniendo el mandamiento, el pecado revivió y yo morí, y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó ser para muerte, porque el pecado, tomando ocasión para el mandamiento, me engañó y por él me mató. ¿Ok? ¿Qué es lo que nosotros miramos acá, hermano? Que el pecado, ¿ok? La ley revela el pecado del cual no podemos salvarnos. ¿Ve?
Y nuevamente, la necesidad de la salvación. Fíjate el punto de los sacrificios aquí en Hebreos 10 capítulo, versículos 1 al 4. Fíjate, porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, ¿verdad? No la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. Lo que está diciendo acá, hermano, es que la ley, con los sacrificios que se ven en la ley, no producen la salvación. Entonces dice, de otra manera, versículo 2 cesarían de ofrecerse. Obvio, porque es que si te quitara el pecado de una vez para siempre, no tuviese que volver a hacer el sacrificio, el sacrificio, el sacrificio. Y esa es la parte, hermanos, de conectar la obra, ver a los sacrificios levíticos y ver que se hacía una y otra vez. Ver a Jesús es el cordero que quita el pecado de la humanidad de una vez para siempre. Entonces, el sacrificio continuo que no quitaba el pecado, sino que simplemente lo limpiaba hasta que volvieses a pecar, ¿verdad? Por mirarlo así, estaba apuntando, hermano, a ese cordero que vendría, que quitaría el pecado del mundo una vez y para siempre. Y esa es una conexión importantísima, que el judío que más o menos conozca un poquito de la ley, va a entender lo que Cristo hizo en la cruz. En su mente va a entender, va a tener lógica. Claro, ahí está, ahí está, ahí está. Porque fíjate lo que dice el versículo 2 de Hebreos 10. De otra manera cesarían de ofrecerse, pues lo que tributan están cultos, limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar el pecado. Punto. ¿Ves? Y ahí está una conexión clave, ayudar al judío a mirar y a conectar la ley, ¿verdad? Los sacrificios que están ahí en la ley a lo que es la obra sacrificial de Jesús en la cruz. Y entonces presentar a Jesús, ¿ok? Como el Mesías. En Mateo, ¿verdad? Los primeros versículos del capítulo 1 habla, ¿verdad? Y muestra la línea davídica del Mesías. Mostrar, hermanos, las profecías donde se habla del lugar de nacimiento, el linaje, el ministerio, ¿verdad? Cómo se cumplieron profecías específicas. Cómo cumplió, ¿verdad? Ese propósito del siervo sufriente en Isaías 53. Entonces, presentar a Jesús como ese Mesías prometido, fíjate, le hemos presentado, ¿verdad? Hacemos esas conexiones con los padres y todo esto, presentamos la necesidad de todos de salvación, que los sacrificios en la ley no quitan el pecado, ¿verdad? Y ahí en Hebreo vemos esa cuestión. Después se presenta a Jesús como el Mesías prometido, ¿ok? Conectando con escrituras del Antiguo Testamento. ¿Ves? Y después explicar la expiación de Cristo a través de, hablando en términos hebreos, hermanos, judíos, hablarles del Yom Kippur, ¿verdad? El Yom Kippur, que es el día de la expiación, cuyo cumplimiento está en el Señor Jesucristo. Esto de entender las fiestas judías, hermanos, ayuda, ¿verdad? El Cordero Pascual que quita el pecado del mundo, lo estaba mencionando, está ahí en Juan 1:29, ¿verdad? La sangre que establece el nuevo pacto, ¿verdad? Leemos Jeremías 31, ¿verdad? Ahí habla del nuevo pacto, ¿ves? Entonces se puede explicar la expiación de Cristo para que le tengan sentido al asunto y reconocer entonces, claro, claro, en la ley no hay salvación. En el sistema judío no hay salvación. De hecho, el sistema judío no era el fin, era el medio que nos iba a llevar al Mesías. Y eso es lo que hay que tratar de hacer en el judío, hermano. Tratar de ayudarlo a mirar que el fin no era ser judío, sino que todo el sistema judío estaba preparándose para venir y mostrar. Entonces nosotros ahorita estamos en el punto de abrir los ojos a la persona y que vean al Mesías a través de la escritura hebrea, ¿ves? A través de todo esto que estamos mirando en el Antiguo Testamento. Y finalmente, ¿verdad? Se hace una invitación a la fe, hermano, ¿verdad? Y nuevamente, mira, Génesis, fíjate, les voy a leer aquí unos versículos. Génesis 15:1. Después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo, no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón
será sobremanera grande. Unos versículos más adelante, el versículo 6 dice, y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. ¿Ve? Ahora, Romanos 4:3, mira lo que dice. Porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Es poderosísimo conectar Génesis 15:6 con Romanos 4:3, porque habla de la fe del Padre, de la fe del Padre del judaísmo, hermano. ¿Ves? Entonces, cuando tú ves que el asunto no es por las obras, sino por la fe que el mismo Padre del judaísmo, hermanos, ¿verdad? Mostró, lo dice en Génesis 15:6 y después Romanos 4:3 lo engancha, ¡pum! ¿Estás viendo? Ahí le engancha y le dice, no es por obra, es por fe. Pero para que llegues a este punto tienes que haber hablado de aquellas cosas previas. ¿Ves? Y hay que traer, ¿verdad? Eso de la fe en el Mesías, precisamente, no es la fe de Abraham en qué, es la fe que esa persona tiene que tener en el Mesías, en el Señor Jesús, ¿verdad? Que es lo que le trae la justificación delante de Dios. Mira, Romanos 3:21 al 26 dice, fíjate, fíjate que le estás hablando al judío y le estás hablando en los términos de la ley. Entonces, fíjate, a- abres la Biblia en Romanos 3:21 y dice, pero ahora, aparte de la ley, mira, le estás hablando de la ley y le dice, ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificado por la ley y por los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Le acaba de hablar todo esto de la ley, de los sacrificios, le muestras la fe de Abraham que fue contada por justicia y ahora le dices en Romanos 3:21, ¿ok? Y en el 22 que la justicia de Dios, ¿verdad? Viene por medio de la fe en Jesucristo, para que todos los que creen en Él, ¿verdad? Porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, versículo 24, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Hermano, el cordero final, el sacrificio final, la última sangre derramada para quitar el pecado del mundo, dice, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Versículo 26, con la mira de manifestar en este tiempo, en esta dispensación, su justicia, a fin de que él sea justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Quién justifica entonces? No es el corderito, hermano, de la ley en Deuteronomio. Es el Señor Jesucristo en su sacrificio en la cruz. Y esa conexión tiene que entenderla el judío. Sea, dile, mira la continuación, mira donde Dios, a la cúspide que Dios trajo el judaísmo, ¿verdad? Al punto donde Dios lleva, ¿verdad? Al judaísmo, ¿verdad? Hacer esa promesa que le hizo a Abraham, todas las naciones serán benditos en ti. Y le fue contado por justicia, dice 3 capítulos más adelante. Oh, hermanos, y finalmente, ¿verdad? Ayudar a entender que al aceptar a Jesús, ¿verdad? No significa el abandono de la identidad judía, sino su cumplimiento, ¿no? Porque al final dirá, pero estoy dejando atrás mi pueblo, estoy traicionando a mi gente. Digo, no. Mira, Jesús dice, no penséis que he venido para abrogar la ley de los profetas. No, no he venido para abrogar, sino para cumplirla. Que te caiga el 20, compa, para cumplirla. Porque es cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Amén. Y así, hermano, lo que nos quedará es orar por esa persona, mi querido hermano, para que el Espíritu Santo sea el que convenza de pecado, ¿verdad? A esa persona. Y hermano, y ya no nos queda caernos a pico y palo con la gente. No, no, hermano. Lo que nos queda es orar por las personas. Yo espero, hermanos, que esto
¿verdad? Haya sido de bendición, ¿verdad? Mirar cómo Pablo nos enseña en este capítulo todo esto, ¿verdad? Y cómo concatenar todos estos puntos, esas conexiones entre el Antiguo y el Nuevo Testamento para mostrar al judío, ¿verdad? Que no es que ellos están mal, que Dios abolió aquello, no. Dios está cumpliendo en el cristianismo las promesas que hizo Abraham, primeramente. Entonces, esto lo dejo por aquí. Yo no sé si alguno tiene algún comentario o algo que decir. Amén, alumnos. No sé si alguien tenga alguna pregunta, alguna duda sobre la clase del día de hoy con el pastor Lozano. ¿Alguien, alumnos? Sí, pastor, yo tengo un comentario, una pregunta. Bueno, el Señor habló a mi vida de manera personal, igual que el pueblo de Israel. Bueno, los gentiles se jactaban, ¿no? Que uno no debe jactarse porque nosotros somos gentiles y no debemos creernos, nada, porque como dice la palabra, el que quiere estar firme, mire que no caiga. Y bueno, hay muchos versículos que hablan de la humildad, pero quería preguntarle, pastor, que no tiene que ver con la clase, pero fue algo que el Señor me habló respecto a no jactarse. Hay un versículo que dice que el que se humille como este niño, algo así dice en los evangelios. ¿A qué se refiere ese versículo cuando habla de cuando uno debe humillarse como un niño? Ah, ¿cuál versículo te estás refiriendo? Ah, está en Mateo o en Marcos, está que Jesús dice, el que se humilla como este niño será el mayor o el más grande, dice algo así. ¿Puedes buscarlo, por favor? Lo veo, lo veo. Es que me parece que estás hablando de dos versículos diferentes. Creo que estás mezclando la idea de dos versículos y quiero que me digas exactamente cuál es el que tienes en mente. Yo quisiera preguntar, Pastor, buenas noches, si pudiéramos tener su clase que ya vi que están grabándola, si la pudiéramos tener para nosotros, para seguirla escuchando y aprender de lo tanto versículo que dio. Pues no tuvimos la oportunidad, yo no tuve la oportunidad de apuntarlos todos. Mm. Hermana, recuerde que se graba la clase, ¿eh? Cada clase se graba. Ahorita la vamos a subir a YouTube. Mateo 18, versículo 1 al 5. Ok, déjame ir allá. Déjame hacer algo, hermano Mateo. Hermana Sí. Patricia, hermana Mande usted. Patricia, mire lo que voy a hacer. Le voy a mandar mis notas. Se lo voy a mandar a la clase. Muy bien, Pastor, muchas gracias. Ok, vale, a su orden. Pastor, Yo se las mando. Ajá. hacer un Déjeme, comentario. déjeme volver, hermano Víctor. Déjeme volver aquí con el hermano Mateo. ¿Cuál fue el versículo que dijiste, hermano Mateo? ¿Mateo qué? 18:1. 18, 1 al 5 habla de que uno Ajá. se humilla como un niño. En el tiempo de los discípulos vinieron a Jesús diciendo, ¿quién es mayor en el reino de los cielos? Y llamando a Jesús, a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo, de cierto os digo que si no volviese a ser como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos, y cualquiera que reciba mi nombre a un niño como este, me recibe. Hermano, una de las características de los niños es la inocencia, ¿verdad? Eh, y una de las cosas que nosotros tenemos que procurar es recibir, hermanos, el mensaje, recibir a Dios con la inocencia que un niño lo recibe, ¿verdad? O sea, la pureza que puede haber en una persona, perdón, en un niño, ¿ok? Cuando está recibiendo a Cristo, ¿verdad? Sin la contaminación que nosotros tenemos. Él está tomando el ejemplo de un niño y la inocencia y la pureza de un niño, ¿verdad? Al recibir las cosas de Dios, ¿ves? Entonces,
de alguna manera lo que podemos mirar ahí, hermanos, es que si Dios nos está pidiendo que seamos como niños, ¿ok? En lo que se refiere a quién es mayor o quién tiene mayor valía, por decirlo así, ¿verdad? Es la pureza con la que nosotros estamos recibiendo las cosas de Dios, ¿verdad? La manera en que ah, como nosotros respondemos, ¿verdad? Al llamado de Dios. Mientras más mientras más vamos lastimándonos en nuestras vidas, o siendo lastimados en nuestras vidas, ¿verdad? Cada vez nos hacemos más duros en nuestros corazones, ¿verdad? Y es una de las cosas que mucho se habla en la Biblia, la dureza del corazón, ¿ves? En cambio, cuando eres niño, ves las cosas como niño, ¿ves? Entonces, de alguna manera es esa dureza del corazón, ¿verdad? Dejarla de lado y tener esa nobleza en el corazón para mirar las cosas, ¿verdad? Como lo haría un niño, ¿no? Está bien, pastor, gracias. Alguien iba a hablar, hermano Víctor Hugo. Sí, pastor, un comentario. Y me ha pasado. eh, bueno, sí, leo la Biblia y constantemente veo el Antiguo Testamento, pero a veces, en mi opinión, ¿verdad? Y en mi caso, a veces me paso de largo, cuando leo el Antiguo Testamento. Y ahorita, por lo que usted comenta, está bien, o sea, hay que buscar ese cómo encaja el Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento, sobre todo en las promesas mesiánicas, ¿verdad? Para poder dar bien el Evangelio, en este caso, pues a los judíos, porque también lo dice, ¿verdad? Que el Evangelio es poder de Dios primeramente para los judíos, los pone a ellos por primero. Eso es Sí, lo que me queda, o sea, todos esos versículos que deben de Isaías, de Daniel, todo eso, los tenemos, o sea, tenemos que tener ese conjunto de versículos para poder algún día, pues, dárselo también a un judío, ¿verdad? A veces nada más nos basamos en el Nuevo Testamento, en el plan de salvación, y a veces dejamos atrás toda la historia del Antiguo Testamento. sí, es que de hecho, cuando nosotros estudiamos el Antiguo Testamento, entendemos el poder del Nuevo Testamento. Porque agarrar el Nuevo Testamento sin el Antiguo Testamento, agarrar solamente el Nuevo, vas a aprender y lo que lees ahí es verdad. Pero cuando tú lees el Antiguo Testamento, tú ves las fundaciones de todo lo que está en el Nuevo Testamento, ¿verdad? O sea, ves la continuación de la obra de Dios y entiendes el sacrificio de Cristo de una manera como nunca antes. Ahora, te voy a decir algo más. Em, mm, si tú lees la Biblia, vean, mm, los pastores solemos exhortar, animar a los hermanos que lean la Biblia en un año. ¿Ok? Si tú lees la Biblia en un año, leerla nomás así, tres, cuatro, cinco capítulos al día, dos capítulos, depende, tres, lo que toque, ¿ok? Tú vas a llegar al final de año. Si tú la estás leyendo la Biblia de esa manera, y yo te voy a decir algo, vas a mirar algunas conexiones, pero para que tú mires las conexiones, tienes que estudiar, es la verdad, tienes que estudiar, ¿ves? Entonces, cuando tú estudias, y cuando tú estudias intencionalmente las conexiones que estamos hablando, cuando tú lees después la Biblia otra vez devocionalmente, ya tú las conectas más fácil, porque ok, sí, ya recuerdo que, está conectado de aquí, allá. Pero en un principio, como todo, no es como una montaña que hay que subir. Entonces, cuando estás en la parte de abajo, en la mitad de la montaña, todavía ves hacia arriba y con aquel cansancio que dices que no la voy a hacer, pero te voy a decir algo, hermano. Yo le decía a los hermanos en la iglesia, creo que este domingo que pasó, cuando tú lees la Biblia, piensa, ¿qué diría un niño al leer lo que tú estás leyendo? ¿No? Porque Dios ha revelado su palabra para que todas las personas puedan entender. Yo hice ese comentario porque, bueno, ustedes saben que yo estoy bien, o sea, tengo muchos estudios y puede ser un poco a veces intimidante y decir, no, es que claro, el pastor entiende porque él tiene no sé cuántos estudios. Yo no, el estudio no te hace
Tú no necesitas estudiar todo lo que yo he estudiado para ser salvo. No. Pero tú vas a entender. Pero hay temas como esto que cuando tú estudias la Biblia, o sea, estudiar la Biblia como tal, ¿ok? Y si te haces de ayuda de un maestro, ¿ok? Te puede ayudar a mirar las conexiones. Y una vez que tú las miras, tú las reconoces y ya se hace parte de ti, ya tú entiendes, le agarras la lógica a todo el asunto. ¿Ves? Entonces tú conoces al pastor Roberto Armendariz. Yo creo que yo lo mencioné la otra vez en la clase, una clase. Ese pastor, él fue mi pastor. Él enseña el Antiguo Testamento. Él agarra la historia bíblica y él traza la línea del tiempo en los libros históricos de Crónica y Reyes. Y en la línea de tiempo él mete a los profetas. Entonces, cuando tú lees el Antiguo Testamento, cuando tú estudias el Antiguo Testamento con el pastor Armendariz, él te narra la historia, la circunstancia histórica, y pum, y te aparece el profeta. Y escuchas la profecía del profeta. Ah, con razón. Porque la profecía tiene un contexto histórico, un contexto, está profetizando con algo que está sucediendo ahí. No es algo místico, no es que un profeta está profetizando cosas místicas. ¿Ves? Entonces, cuando tú haces ese tipo de conexión entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, cuando ves los sacrificios en Deuteronomio y ves la obra de Jesucristo y ves lo que dice el libro de Hebreos, que explica ambas cosas, entonces tú, te cae el 20. Por lo que te digo es que al final de todo esto, es como que mi exhortación es animarte a que le eches ganas a estudiar. Hay que leer la Biblia y hay que estudiarla. ¿Ves? Y eso nos va a ayudar cada vez más. Y hermano Víctor, puede sonar pesado, hasta por la hora, pero es que es nuestra responsabilidad. Es nuestra responsabilidad conocer la palabra de Dios. Somos los, si no somos nosotros, quien lleva la palabra de Dios al mundo. ¿Ves? Y bueno, tú estás acá, precisamente le estoy hablando a la persona correcta, porque estás hasta todos los días tomándote 3 clases al día para aprender cada vez. ¿Ves? Y sé que estás metido en tus clases. Entonces, pero eso es lo que te puedo decir. Uno lee la Biblia y todo eso, pero entre la lectura y el estudio y la constancia, es dejar que la obra, de que Dios obre, el Espíritu Santo que haga la obra, y tú consistencia, siempre consistencia, consistencia, consistencia. ¿Ok? Hermana Angélica, Pastor, buenas noches. Disculpe, yo quisiera que usted me explicara el versículo 29 de Romanos 11:29, que dice, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Yo lo he escuchado de manera general como cuando en predicaciones, cuando se habla acerca del llamado o el servicio a Dios de tiempo completo, pero ujú. en este contexto que habla acerca de la nación de Israel, ¿qué interpretación o de qué manera resurge este versículo? Ok, cuando hablamos de irrevocable, ok, estamos hablando que no tiene vuelta atrás, ¿verdad? Esa parte ahí sí la ve, ¿cierto? O sea, irrevocable es que sin vuelta atrás. Entonces, los dones y el llamamiento, ok, este, se está refiriendo, ok, a lo que viene hablando en este capítulo y en el 10 y en el 9. Está hablando del pueblo de Israel, ok. Y en Romanos, ok, 9, en los versículos 4 y 5, ok, él habla de cosas que le fueron dadas, ok, a Israel. ¿Qué es un don? ¿Qué es un don? Un Un regalo, don eh, un ¿ah? regalo de Dios, un regalo Un- de Dios. es algo que viene de Dios. Un don no es algo que tú desarrollas por ti mismo, ¿correcto? ¿Cierto? Ok. Entonces, si entendemos que irrevocable es lo que Dios ha dado a Israel, ok, ¿qué es lo que Dios le dio a Israel?
en el versículo 4 del capítulo 9 dice, la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto, las promesas. ¿Qué más le dio? De donde salen los patriarcas, ¿verdad? Y del pueblo de Israel, de donde en la carne viene Cristo. Entonces, cuando Dios dice, cuando aquí Pablo dice esto, él está hablando, ¿qué es lo que Dios le dio al pueblo de Israel? Porque es lo que está haciendo ese contraste entre judíos y los gentiles, ¿ok? Y diciendo que lo que Dios te dio, ¿verdad? Es irrevocable. Por eso es que es importante, cuando a nosotros se nos llama al servicio, ¿ok? Si Dios a ti te ha dado algo, un don, no es para que tú te lo eches encima y te vanaglories con aquello. Por ejemplo, no sé, hermana, digamos que tú tienes el don de la enseñanza, pero tú naturalmente tienes algo que tú tienes ese toque en tu mano para enseñar a los niños, ¿ves? Eso es algo de Dios. Entonces es lo que Dios te ha dado. Entonces, cuando nosotros vamos y se nos llama, se nos exhorta a servir a Dios, es decir, es que Dios te ha dado algo para que tú sirvas a Dios. Porque si no sirves a Dios, ¿a quién vamos a servir? Porque si no servimos a Dios, estamos entonces sirviendo al chamuco. Porque vamos a estar claros, o si no servimos a Dios, no es que estamos sirviendo a qué, a los ángeles, o a qué. Si no estamos con Dios, estamos con el chamuco. No hay área gris, ¿no? Que nosotros queramos verlo con mucha distorsión y, y no sentir esa pena de decir que soy un miserable porque sirvo al diablo, ¿ok? ¿Verdad? Pero si tú tienes un talento y lo estás usando en cosas que no son de Dios, ahora, eso no quita que somos parte de una sociedad y que nosotros invirtamos parte de nuestro tiempo, ¿verdad? En ser parte de la sociedad, trabajar y todas estas cosas, ¿verdad? Pero los dones que Dios nos ha dado es para que nosotros lo usemos, ¿verdad? Para honrarlo y para glorificar a Dios. Entonces, cuando ese versículo habla, ¿verdad? Irrevocables son los dones, ¿verdad? Son cosas que Dios le dio a Dios, ¿verdad? Y el llamamiento, ¿verdad? ¿Cuál fue el llamamiento? Dios llamó a Israel para un pueblo con un propósito de llevar a hacer una obra, ¿verdad? Entonces, ahí es cuando, si aplicamos esto, cuando somos llamados, no es que yo fui llamado para el ministerio. Oye, si Dios te ha llamado para el ministerio, ¿ok? Entonces, eso viene de Dios y eso es irrevocable. Y eso a mí me lo dijo a mí un pastor que cuando yo estaba en Canadá, cuando estaba hablando para venir aquí a Estados Unidos a pastorear la iglesia que estoy pastoreando, y él me dijo que eso es de una vez y es de una vez para siempre, ya no hay vuelta atrás. ¿Por qué? Porque no es que yo tomé la decisión y no me puedo arrepentir, es que no hay vuelta atrás porque es llamado de Dios. ¿Ves? Entonces hay un llamado, hay un don. Entonces, por eso es que, o sea, con esa perspectiva, aplica para el llamado personal al ministerio, a servir al ministerio. ¿Ves? Sí, sí ha respondido la pregunta, hermano. Sí, Comprendido, pastor. Muchas gracias. Muchas excelentísimo. gracias. De nada. Ok, el hermano Ángel Díaz. Eh, Buenas noches, pastor. Vale. Sobre la clase de hoy habló de los judíos, yo tengo una carga por el pueblo de Israel, pero leo a veces algunos comentarios que suben ellos y ellos, algunos creen en Dios como Salvador, pero mi duda es si ellos pueden ser salvos solamente creyendo en Dios sin haber creído en Cristo, o sea, porque ellos no creen en el Mesías, sin esperar su Mesías. Mi duda es porque veo que algunos ponen, no, es que, o sea, se mofan de Jesús y dicen, no, es que el único Dios es Jehová, y se mofan de Jesús. Pero mi duda es si ellos realmente creen en el omnipotente, en el Señor, ellos podrían llegar a ser salvos. Este, déjame buscar un versículo.
te lo voy a responder con un versículo. Hechos 4:12. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Respuesta, no. Necesitamos recibir a Cristo como nuestro Salvador para ser salvos. Sí, pastor, entiendo solamente eso porque como he escuchado que nadie va a poderles decir a Dios que, o sea, cuando él estamos ante él, nadie va a poder decir que no supimos que él era nuestro Salvador. Sí, Y la por creación eso. misma, y la creación misma habla de que podemos ser salvos por medio, pues, de creyendo en él, ¿verdad? ¿En quién? ¿En quién? Simplemente ¿En quién? ¿Creyendo en quién? pues, en Dios, en Jesús. ¿Sí? O sea, En Jesús. nosotros sabemos que todo viene por medio de Jesús y Sí, que el cielo, ajá. sí. Pero por medio de la creación, la creación nos habla de Dios, pero nosotros vemos la salvación a través del Señor Jesucristo. ¿Ve? Y hoy en día, escúchame, hoy en día la salvación es por medio del Señor Jesucristo. Siempre la salvación ha sido por fe, pero hoy en día nosotros tenemos claramente, ¿verdad? Porque anteriormente, cuando se miraba en el Antiguo Testamento, se miraba al Mesías que vendría, y hoy miramos al Mesías que vino, ¿verdad? Allá hace 2000 años atrás, y esperamos su venida, pero el nombre ya ha sido dado, Jesús de Nazaret. ¿Ves? Entonces, si ya ha habido esta revelación en el tiempo que nosotros vivimos, no hay excusa, porque habiendo pasado este tiempo de ignorancia, Dios ha decidido, ¿verdad? Hoy, por medio de sus hijos, hablar, ¿verdad? Y la salvación viene por medio de el Señor Jesucristo. Y te voy a decir algo, hermano. Eso que me estás diciendo me corta la garganta, me corta la voz, porque hasta tiemblo por mi trasfondo judío, por mi familia, porque ese es el problema, hermano. Ese es el problema. ¿Tú sabes qué, Ángel? Ya estamos pasados 4 minutos, pero te voy a decir algo. Te voy a decir algo que yo reconocí siendo yo salvo. Que los primeros años en los que yo fui salvo, en los que yo fui cristiano, los primeros años, siempre lloraba, siempre yo oraba. Cuando yo oraba, cuando yo hablaba con Dios, cuando yo pensaba en Dios, todas las cosas que yo hacía. Mira, yo te voy a decir algo. Esto nunca se lo he dicho a nadie. Y se lo estoy diciendo a usted por primera vez, ya que estás con esta pregunta. Pero yo siempre hablaba con Dios el Padre. O sea, yo sentía rechazo, no sé, como un rechazo por hablar, por referirme por, por, por buscar la relación con Cristo y con el Espíritu Santo. Este, y no es que yo no era salvo, es que tenía ese problema en el corazón, ¿ves? Porque yo sí creía y había recibido Jesús, yo sabía que yo era salvo, pero yo tenía un problema acá y acá en mi corazón, ¿verdad? Arrastrando de eso. Entonces, eso que tú dices, hermano, es lo que yo les estaba, cuando yo estaba hablando hace rato de la enseñanza ahí en Romanos 11, que es muy complicado para el judío no puede aceptar a Cristo, no porque, no, o sea, fuerte, es muy fuerte, ¿ves? Porque yo incluso como cristiano, porque te digo, era cristiano, yo me costaba, tenía un recelo en el corazón por esa visión de mirar al Padre, nada más, que es lo que los judíos hacen. Pero si no reconoces al Hijo, yo a veces bromeo en la iglesia y digo, ¿sabes, hermano? Por si acaso, si no eres salvo, tienes 20 años en la iglesia, pero arrepiéntete ahorita otra vez y vuelve a orar, por si acaso. Porque yo te voy a decir algo, yo muchas veces, yo fui salvo una vez, pero yo muchas veces volví otra vez, Señor, perdóname si yo, mi Dios, perdóname si yo no te recibí, te quiero recibir ahorita.
¿verdad? Y lo hice muchas veces precisamente por eso. Pero eso era algo rezagado en mi corazón, pero en esa línea en la que tú estás hablando. Porque yo entendí de que solamente a través del Señor Jesucristo podemos ser salvos hoy en día. Así de sencillo, hermano. Sí, pastor, lo que he visto cuando he hablado con judíos es que ellos dicen cómo el Mesías fue hombre, o sea, o sea, ellos dicen cómo fue al baño, o sea, dicen cómo se hizo hombre, es lo que he visto ellos, que como no Dile, les cabe en la cabeza de que es el Hijo de Dios, no sé, porque les dile que tienen... la respuesta está en Isaías 53. Miquea, ¿cuál versículo menciona? Miquea 5:2, creo que. Eso fue el que mencioné. Déjame mirar. Miquea. Pero tú, Belén Efrata, pequeña, para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio de los días de la eternidad. Hermano, está hablando de la venida del Mesías con esos atributos de eternidad. Si tú le enseñas esto a un judío y te diga qué significa eso. Enseñale Isaías 53, esos versículos allá, esos capítulos. ¿Verdad? Y tú ponga a la persona que qué significa eso. ¿Verdad? ¿Estamos bien, Ángel? Sí, sí, pastor, gracias. No, es que porque El últimamente tiempo ya se va a acabar, hermanos. Ahí ya se va a acabar el tiempo. Ya la ok, última pregunta es la de Ángel, ¿ok? Para poder ok, sí, grabarlo. sí, pastor. Sí, nomás tenía esa duda porque, o sea, siempre que hablo con judíos siempre sacan eso. Es que, ¿cómo es hombre? ¿Cómo fue hombre? Entonces, siempre, y Le, si le, aunque les es ujú. complicado Léete para ellos esos, entender. léete esos pasajes, ahí va a estar. Vamos con la última pregunta aquí con el hermano Jorge. Jorge, a ver, Bueno, mi duda es, por ejemplo, existe la profecía de las 70 semanas, no sé si los judíos han leído eso, porque ahí yo veo que existe un lapso de tiempo desde la salida de una orden hasta la venida